Capítulo 16. Jacob sabía que ahora tenía que vivir con todos esos experimentos que Decker le había hecho, y que no se pueden deshacer así que no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Presionó el tercer botón para ver qué tipo de información revelaría. Informe de análisis de sangre. Debido a las fusiones de líneas de sangre de 4 niveles diferentes dentro de la especie humana, físico poco común y línea de sangre poco común, esta fusión es excepcionalmente dañina y mortal para el usuario. Por favor, extraiga otras líneas de sangre lo antes posible. Nota: compre un dispositivo de mayor calidad para obtener resultados de análisis de sangre más precisos y obtener más información. ¿Diablos? ¿Esta empresa vende productos o los anuncia vendiéndolos? Jacob maldijo y reprendió duramente a la empresa detrás de este dispositivo. Pero no pudo evitar sentirse preocupado cuando vio el informe de análisis de línea de sangre. Incluso sin este dispositivo, sabía que este tipo de cambio de sangre no se podía realizar como lo hizo Decker, y que estar vivo era un milagro en sí mismo. Jacob supo que estaba jodido y odió a Decker aún más, cuando miró la celda de vidrio llena de un líquido azul con un toque de sangre de Decker. Suspiro: veamos qué me puede decir el último botón. Jacob sacudió la cabeza impotente como un anciano. Surgió una nueva exhibición. Vida útil de la sangre. El usuario tiene aproximadamente menos de 2000 días de vida debido a la fusión de sangre del usuario. Advertencia: este resultado no es del todo exacto y solo depende del análisis de sangre. Nota: compre un dispositivo de mayor calidad para obtener resultados más precisos sobre la vida útil de la sangre e información más precisa. ¿Qué? Menos de 2000 días. Los ojos de Jacob se dilataron cuando vio esta línea y entró en pánico. No había nada más aterrador que la muerte para él, y definitivamente no después de reencarnar y finalmente ser libre. No, este dispositivo de mierda tiene claramente fallas ya que ponen anuncios así en cada maldito informe. Jacob murmuró para sí mismo. Simplemente no quería creerlo, aunque en el fondo sabía que los experimentos de Decker eran suficientes para obtener tales resultados. Jacob arrojó el dispositivo de análisis de sangre sobre la mesa y permaneció inmóvil en su silla mientras cerraba los ojos. ¡Qué maldito golpe de suerte, J.E.! Obtuve esta nueva vida en este nuevo mundo misterioso. Pero ya sabía que moriría en menos de 7 años solo por culpa de un pequeño monstruo. Realmente lamentable, pensó Jacob mientras se lamentaba de su mala suerte. Después de calmarse, rápidamente aceptó el hecho de su esperanza de vida porque no era alguien que viviera en delirios. Bueno, dado que este dispositivo había dicho que extraer los tipos de sangre de otras especies puede deshacer todo esto, entonces podría ser posible salvar mi situación. O siempre puedo encontrar otro humano y cambiar su sangre por la mía. No es que no lo haya experimentado ya. Los ojos color ámbar de Jacob se abrieron de golpe cuando un destello cruel pasó junto a ellos antes de recuperar su comportamiento tranquilo. Tum. Tum. De repente, un ligero sonido de algo golpeando contra una superficie dura llamó la atención de Jacob, y cuando miró la fuente, esbozó una sonrisa extremadamente gélida. Está despierto. Estos extraños líquidos realmente hacen maravillas. Decker estaba moviendo sus extremidades dentro de la celda de vidrio mientras su boca se abría y cerraba. Claramente todavía estaba conmocionado por lo que le había sucedido. Aunque Decker estaba completamente bien, sus 2 ojos ahora eran solo cuencas negras. Antes, Jacob no se contuvo con su ataque sorpresa y destruyó sin piedad los ojos de Decker. Los ojos eran el punto más débil de cualquier ser vivo, y Jacob no sabía que Decker solo ladraba y no mordía. Por eso fue por sus ojos y fue tan despiadado con sus ataques. Sin embargo, no se arrepintió ni un poco de lo que hizo. Jacob finalmente se levantó y se dirigió tranquilamente hacia la celda de Decker con una sonrisa invernal en su rostro. Mira lo que tenemos aquí, un pequeño ciego de mierda, ¿eh? Di quieto y cierra la boca. Decker de repente tembló cuando escuchó esta voz profunda llena de burla y crueldad. Todo su movimiento se detuvo repentinamente después de que esta voz pesada se desvaneció. La joya del parásito. Decker supo instantáneamente que había sido esclavizado y los latidos de su corazón se aceleraron tremendamente.
Finalmente recordó cómo terminó así, y una figura extremadamente débil pasó por su mente, cómo logró ese humano extraer la gema parásita sin morir. Su cabeza estaba llena de estas preguntas, pero, por desgracia, no podía hablar en este momento ya que ahora estaba bajo la misericordia de Jacob, al igual que cuando Jacob lo estaba. Sus posiciones han sido intercambiadas y cambiadas. Jacob estaba bastante satisfecho con la reacción de Decker, ya que también presionó el botón de bronce en el panel de botones en la pared, al igual que Decker. Cabeza de cerdo, sal. Jacob también comandaba Peghead. No correrá ningún riesgo con Decker ya que no sabe nada sobre qué es Decker o de qué tipo de cosas es capaz de hacer, y Peghead es su carta de triunfo más fuerte. Debido a que no tenía libre albedrío, como Jacob y Decker, estaba seguro de ello porque los ojos de Peghead siempre estaban apáticos, sin brillo de vida alguno, lo que significa que estaba muerto o algo así como un estado de muerte. O alguien como Decker nunca podrá controlar a un monstruo así. Los ojos de Peghead se abrieron de golpe cuando presionó algo dentro de su celda de vidrio y el líquido comenzó a hundirse. Entonces, su celda de vidrio tenía un panel de control interno, lo que significa que Decker no tenía miedo de volverse contra él. Además, puede despertarse fácilmente de su pizarra para dormir. ¿Fue el líquido o algo más? Reflexionó Jacob. Jacob no se detuvo en este tema por ahora ya que la celda de Decker finalmente fue vaciada, y estaba ansioso por darle a Decker una muestra de su propia medicina. Abrió la celda de Decker y volvió a sentarse tranquilamente en la silla mientras miraba al inexpresivo y ciego Decker, que estaba allí de pie como un pequeño títere. Peghead también salió de su celda en ese momento. Los labios de Jacob se curvaron cuando dijo fríamente, «No me gusta la forma en que estás parado, esclavo, así que... arrodíllate». Capítulo 17. Arrodillarse. Decker cayó de rodillas sin dudarlo después de escuchar la poderosa orden de Jacob. «Mira, no fue tan difícil arrodillarse, ¿verdad?», dijo Jacob con su voz pesada y con un toque de burla. «La venganza es un plato que se sirve frío». Los ojos de Jacob brillaron. Decker tenía un rostro inexpresivo y ni siquiera tenía ojos para ver la expresión de regocijo de Jacob en ese momento. Todo lo que pudo hacer fue escuchar la voz burlona de Jacob, que atravesó su corazón de millones de maneras. Pude escapar perseguido por un ejército de expertos, pero al final, caí en manos de mi propio esclavo, verdadera retribución. Decker se lamentó en silencio en ese momento. Era una persona muy cuidadosa porque había que tener mucho cuidado si quería sobrevivir ahí fuera sin fuerzas, y Decker era un caso así. No tenía nada excepto sus conocimientos y los trucos para salvar vidas que había aprendido de experiencias mortales. Pero al final, fue interpretado por su propio esclavo y, sin embargo, el esclavo era un humano débil. Aunque no sabía cómo Jacob se liberó de la gema parásita, lo supo después de lo que había hecho con Jacob. Su muerte no será bonita. Además, sus ojos ya no estaban, y sabía que no podían regenerarse, al menos no aquí, y sin sus ojos, no era más que un viejo duende ciego al que cualquiera podía aplastar como a un insecto. Por eso dejó de resistir y esperó su muerte. Jacob volvió a decir en ese momento, «Puedes hablar libremente». Aunque no quería nada más que matar a Decker de la manera más cruel posible, quería que Decker le diera la mayor información sobre este mundo. Ante todo, no sabía nada sobre dónde estaba ni qué tipo de lugar era ese. Ya había visto la capa empapada de Decker, pero nunca antes había escuchado un sonido de lluvia en este lugar, lo que significaba que estaban bajo tierra, y Decker debió haber dejado muchas trampas afuera para los intrusos. Por eso no se atrevió a salir solo de este lugar. En segundo lugar, Decker claramente se estaba escondiendo de alguien aquí. Se dio cuenta simplemente por el rigor con el que se comportó Decker cuando se fue la última vez. En tercer lugar, Decker parecía bastante ingenioso ya que podía adquirir este tipo de equipo e instalarlo en este infierno. Esas dos celdas de vidrio y líquidos eran lo suficientemente de alta tecnología como para dejar a Jacob sin palabras y maravillado. Por último, Decker era un zorro astuto que tenía experiencias de vida extraordinarias y podía conocer todo tipo de lugares y secretos, y Jacob estaba muy interesado en ellos.
Como viejo zorro astuto, sabía que la información sería su arma más poderosa si quería sobrevivir en su mundo lleno de monstruos como Decker. Los labios de Decker finalmente se abrieron mientras hablaba en ese momento. Si quieres información mía, entonces muchacho, déjame decirte esto, preferiría morir antes que darle mis conocimientos a un esclavo humano. Esta gema parásita podría controlarme físicamente, pero no puede controlar mi libre albedrío. Así que ese diamante se llamó Parasite Gem, un nombre realmente apropiado. Jacob asintió con la cabeza en comprensión. Jacob habló fríamente en este momento como lo esperaba. Oh, los lobos pueden perder sus dientes pero no su naturaleza. Es muy apropiado para ti. Decker se sintió repentinamente intrigado por esta extraña frase que nunca antes había escuchado. La voz amarga de Jacob volvió a sonar. De hecho tienes razón. Necesito información. Pero estás equivocado en algo, y no estoy solicitando. Decker se burló en ese momento. Hazlo, tu peor esclavo humano. No soy como ustedes, los humanos, que pueden ser destrozados por el dolor. Jacob simplemente sonrió y dijo, entonces déjame preguntarte, incluso si Parasite Gem no puede controlar tu libre albedrío, aún puede controlar tu cuerpo por completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si puede controlar mi cuerpo? ¿Qué puedes hacer peor, infligir algo de dolor o cortar mis extremidades poco a poco? ¿O poner algún insecto en mi cuerpo? ¿O tal vez incluso violarme? No tienes idea de cuánto sufrimiento tuve que aguantar para llegar a este punto. Eres solo uno de esos bastardos afortunados, nada especial. Decker se rió fríamente, sin mostrar miedo alguno. Los ojos de Jacob finalmente se entrecerraron. Se dio cuenta de que Decker era un completo loco que no temía a nada y siempre estaba listo para la muerte. Este tipo de personas era algo que odiaba más porque eran demasiado difíciles de tratar. Además, este pequeño demonio ni siquiera era humano, y Jacob no sabía nada acerca de su especie o debilidad, lo que lo puso en una posición desventajosa. Bien, ya que no temes al dolor, ¿qué tal una muerte rápida? Jacob intentó otro enfoque. ¿Muerte rápida, eh? Gracias, pero no gracias, no te revelaré nada incluso si prometes este mundo entero. Decker se mantuvo terco. La expresión de Jacob se volvió helada esta vez. Soltó, sabes, en toda mi vida nunca maté a nadie ni torturé a nadie. ¿Sabes por qué? Decker se burló burlonamente. Porque eres un marica, y al final te conviertes en mi esclava. Jajaja, tal es el destino de los débiles e ignorantes. Su voz estaba llena de burla y amargura hacia el final. A Jacob no le importó el ridículo de Decker ya que no tenía idea de cómo este cuerpo terminó en este tipo de situación, y dijo, ahora cállate y escucha. Nunca mato porque no es que no pueda o no quiera, pero tenía miedo de que si empiezo, no podré parar. Que lo disfrutaré y me volveré adicto. Todo comenzó cuando vi a mi madre recibir un disparo directo en el ojo izquierdo por una bala perdida en una pelea de pandillas cuando yo estaba en su abrazo. Yo solo tenía 10 años en ese momento, pero nunca olvidaré esa escena y la sensación. Cuando estaba cubierto de su sangre caliente, y estaba confundido y no sabía lo que había pasado. Seguí llamándola mientras lloraba desesperadamente. Después, sé que nunca volví a ser el mismo. Estaba tan enojado que quería quemar el mundo entero y dejar que todos los seres vivos sintieran mi dolor, que no puedo describir. Capítulo 18. Siempre estaba tan enojado que solo quería matar a todos, y las personas que más odiaban no eran esas pandillas que estaban peleando, sino mi padre, con quien nunca entré en contacto hasta más tarde y le culpó de la muerte de mi madre. Porque si él estuviera allí, mi madre no tendría que trabajar tan tarde y nunca habría venido a buscarme a la casa de mis abuelos. A pesar de eso, nunca consigo ver mi deseo porque en el fondo sabía que si alguna vez empezaba, nunca podría contenerme y siempre tengo a mis abuelos cuidándome. Sin embargo, siempre tuve este demonio profundamente escondido dentro de mí, así que, para mantenerlo bajo control, puse mi atención en otra parte e, irónicamente, elegí el mismo negocio que causó la muerte de mi madre, armamento. No sabía por qué, pero sentía una extraña satisfacción cada vez que investigaba esas armas de destrucción masiva. Me tranquilizaba,
O podría decir que mantiene a ese demonio bajo control. Las personas que murieron por mi culpa fueron muchas y, a pesar de saberlo, todavía no me detuve porque no podía parar. Aunque nunca los maté yo mismo, diseñé y creé las herramientas que pueden matar a cualquier persona y en cualquier lugar. Las creé tan meticulosamente que cuando las use para matar, el objetivo nunca tendrá la oportunidad de escapar con vida. Incluso desarrollé una nueva arma y la lancé al mundo, e incluso me convertí en un magnate por eso. Por eso, la gente me llamó un investigador genio, no un asesino. Sin embargo, esa no fue la única tecnología que desarrollé. Diseñé 10, incluso más, armas aterradoras, pero nunca las hice públicas ni le conté a nadie sobre ellas porque sabía si alguno de esos planos de armas veía la luz. Dao día, entonces realmente podría quemar el mundo entero, y no lo quiero ya que yo también me convertiría en cenizas. Sin embargo, nunca pude dejar de seguir caminando por este camino porque me dará el placer más increíble. Así es como pude vivir como una persona promedio. Incluso tuve una familia feliz. Pero ¿sabes qué? Nunca pude sacar de mi mente ese pensamiento de cómo se habría sentido suicidarme. No hasta que estuve cerca de mi muerte. En los últimos años de mi vida, descubrí que anhelo mi vida mucho más que esa sed de sangre o cualquier otra cosa, de hecho, y finalmente superé ese demonio que estuvo conmigo durante toda mi vida y mi sed de sangre. Sin embargo, lo que nunca pude vencer fue la muerte. Incluso si la desacelero, todavía viene y me atrapa. Esto finalmente me hizo comprender que la vida era mucho más preciosa de lo que pensaba, e incluso sentí remordimiento por lo que había hecho. En toda mi vida siento una desesperación genuina, un terror que solo una persona moribunda entendería. De todos modos, de alguna manera, después de que desperté aquí y me hiciste pasar por todo ese sufrimiento que nunca antes imaginé, descubrí que el demonio dentro de mí todavía estaba allí. Nunca se fue ni fue eliminado. Sin saberlo, tengo el control de él. Y me ayudas a entenderlo. El rostro de Jacob estaba exento de cualquier emoción ya que confesó haber estado cargando durante toda su vida. Nunca pensó que se lo contaría a nadie y se lo llevaría a la tumba, y lo hizo. Pero después de encontrarse con Decker, tuvo ganas de contarle todo esto porque Decker era alguien con quien podía hablar después de mucho tiempo. En todos esos años viviendo con la ayuda de esas máquinas, nunca pudo hablar ni pensar con claridad. Rara vez alguien lo visitaba, e incluso si alguien le hablara, difícilmente entendería las palabras debido a la condición en la que se encontraba. Pero después de tomar control de este cuerpo, se sintió vivo nuevamente, pero Decker aún le enseñó que este mundo estaba lleno de personas despiadadas y monstruos como él, y que era mucho más peligroso que su mundo anterior, y que tenía que ser despiadado si quería. Para sobrevivir aquí. Sin embargo, todavía odiaba a Decker desde que lo hizo pasar por todo ese dolor y desesperación, y ahora incluso se negaba a hablar. ¿Sabes por qué te estaba contando todo esto? Jacob dijo impasible, puedes hablar libremente. No quería que Decker lo interrumpiera, así que lo hizo callar antes. Decker de repente comenzó a reír como loco, jajaja. Parecía que tu cerebro estaba completamente dañado debido a todos esos experimentos. Tus delirios realmente no conocen límites. Jajaja. ¿Cómo no iba a reírse? Jacob estaba hablando de su vida anterior y de su reencarnación. Decker no entendió nada de eso ya que todo le parecía una historia de fantasía y la imaginación de un lunático, por lo que naturalmente no lo creería, incluso si lo mataran a golpes. El concepto de reencarnación simplemente no encaja bien con alguien como Decker. Jacob permaneció inexpresivo y dijo, tal vez tengas razón o tal vez no. ¿Pero no entiendes el significado oculto detrás de mi historia? ¿O eres simplemente un idiota inteligente? J.E. Solo eres un humano maníaco, así que deja de hablar conmigo de inteligencia. Decker se burló. A Jacob no le importó y continuó, es simple. En realidad, es así cuando estás en una situación desesperada o desesperada por algo, tu mente nunca deja de pensar en su solución e incluso comienza a crear diferentes formas de resolverlo o consigue lo que querías. Incluso te imaginarás robando eso que deseas o resolviendo mágicamente tu situación con hechos casi imposibles en juego.
Sin embargo, cuando aceptas que la situación es desesperada o que no puedes conseguir lo que quieres, tu mente nunca pensará en estas soluciones. Pero esto también frenará tu pensamiento, y te limitarás mientras sigues haciendo lo mismo una y otra vez hasta que simplemente dejes de pensar creativamente y te enjaules en una jaula mental que tú mismo creas. Verás, tu situación es como el último escenario. Ya que aceptas tu muerte, nunca cederás o al menos pensarás de esta manera. Sin embargo, soy del primero porque quiero desesperadamente esa información, y seguiré intentando y pensando en todas las formas posibles de obtenerla, y esto me ayuda a pensar fuera de lo común, que es lo que llamamos imaginación. Capítulo 19. Sin embargo, soy del primer tipo porque quiero desesperadamente esa información, y seguiré intentando y pensando en todas las formas potenciales de obtenerla, y esto me ayuda a pensar fuera de lo común, que es lo que llamamos imaginación. Y esta es también la razón por la que pierdes conmigo. Nunca perdí la esperanza, incluso cuando sentí que la muerte era el final correcto y fácil de mi sufrimiento. Simplemente nunca dejo de pensar y agarro cualquier pajita que pueda ayudarme a flotar en esa desesperación. Y ahora estoy sentado aquí sin una gema parásita mientras tú estás arrodillado como yo en el mismo lugar con una gema parásita. Las palabras de Jacob fueron como espadas invisibles que cortaron más profundamente el corazón y la mente de Decker. Aunque no quería admitirlo, Jacob estaba diciendo la verdad. Ya había dejado de resistir y aceptó su muerte sin precedentes. Pero aún así no lo admitió porque todavía menospreciaba a Jacob, en parte porque era un humano y en parte porque era su antiguo esclavo. Todavía preferiría morir antes que admitirle algo a Jacob. Simplemente no quería darle la satisfacción que quería. Human Slave, tus palabras no son más que vacías, y eres un lunático, así que todavía no recibirás nada de mí. ¿Dijiste que tenías miedo de matar a otro solo porque te volverías adicto? No me dejes reír. Nadie puede resistirse a semejante tentación toda su vida, y mucho menos alguien como tú que todavía tiene las orejas mojadas. ¿Estás diciendo que creas armas que nunca fallarán en sus objetivos, eh? Bueno, tu imaginación es admirable, pero déjame decírtelo, ¿has oído hablar de Jaen Res? Ni siquiera las armas creadas por la raza enana pueden penetrar a través de sus piel, y mucho menos estas tonterías que estás diciendo. Decker finalmente replicó con tono enojado. Pero la expresión de Jacob no pudo evitar cambiar a asombro cuando escuchó raza gigante y raza enana. Todavía no sabía a qué tipo de raza pertenecía Decker, pero nunca pensó que existirían razas míticas como gigantes y enanos en este mundo. Este mundo probablemente también tenía magia. El corazón de Jacob no pudo evitar acelerarse ligeramente cuando pensó en la magia porque todavía podía sentir ese hilo de energía dentro de él y después de escuchar las palabras de Decker, estaba más seguro de que la magia existía en este mundo. Sin embargo, Decker tomó los rápidos latidos del corazón de Jacob de manera equivocada y se burló con desdén. ¿Qué miedo, ahora? Ustedes los humanos simplemente viven en la región de razas poco comunes con todas esas razas de rango poco común, por lo que, naturalmente, no tenían idea sobre el terror de razas de la región de razas raras. Así que deja de hablar de mierda y sal de tus delirios cachondos en los que puedes follarte a quien quieras y dejar de hablar de la imaginación. No hay nada más que la fuerza que te puede dar el derecho incluso a fantasear. Jacob finalmente vuelve a la calma mientras escucha las desdeñosas palabras de Decker, que revelan aún más sobre este mundo y el estado de un ser humano aquí. Entonces, los humanos son considerados una raza poco común, ¿eh? Jacob no pudo evitar sentir lástima por la humanidad ya que él también era un humano tanto en su vida anterior como en la nueva. Jacob volvió a preguntar, entonces, ¿por qué no me cuentas todo lo que quiero saber y quizás te deje ir? ¿Qué piensas? Después del breve arrebato de Decker, ahora quería adquirir más información sobre este mundo. Decker también se calmó después de castigar a Jacob y decirle obstinadamente, vete a la mierda. Jacob simplemente sacudió la cabeza decepcionado y dijo, ya que no puedo controlar tu libre albedrío, que así sea. Pero no lo olvides, puedo controlar tu cuerpo. Haz lo peor, esclavo. Decker simplemente se burló mientras revelaba una sonrisa burlona, sorprendiendo sus bestiales dientes.
Jacob de repente se rió antes de decir, dices que necesitas poder incluso para imaginar, ¿verdad? Pero déjame dejar absolutamente claro que no eres más que alguien que ha sido reprimido toda su vida por otros, y ahora solo ves este mundo en dos colores, blanco y negro, bien o mal, vida y muerte. Tu mente se ha acostumbrado a ser reprimida después de toda tu pequeña y miserable vida de mierda. Puedo ver fácilmente a través de ti, solo por la depresión que mostraste mientras experimentabas conmigo, y la forma en que vives de la nada, sin amigos ni familiares. Es una prueba de tu patética historia de vida y tu estrecho punto de vista. La expresión de Decker se torció en shock y luego en odio después de la burla de Jacob. Jacob simplemente se burló con frialdad y dijo, ¿qué? ¿Me toqué un nervio? El pequeño finalmente recordó haber sido pisoteado por otros con tanta frecuencia que todavía puede sentir la presión de sus pies y saborear la tierra bajo sus pies. Dime, oh pequeña mierda magnífica. Decker casi escupió fuego de su boca porque lo que Jacob dijo estaba muy cerca de la verdad real, y no odiaba nada más que este periodo de su vida y finalmente no pudo soportar más los insultos de Jacob. Maldito chode. Callarse la boca. Jacob resopló antes de que Decker pudiera pronunciar otra palabra. Ya tengo suficiente de tus mierdas. Déjame mostrarte que siempre hay una tercera vía. Decker volvió a quedarse completamente inexpresivo después de que Jacob le hizo cerrar la boca. Ya que no tienes ojos, te hago usar el poder de la imaginación para conseguir lo que quiero, y esto también demostrará que tú también puedes imaginar, a pesar de ser mi pequeño esclavo. Dijo Jacob fríamente, con una expresión tranquila. Aunque sabía que esto iba a ser problemático, realmente tenía una manera de conseguir lo que quería, y si ni siquiera funcionaba, entonces tendrá que poner en práctica las palabras de Decker sobre no tener miedo a la tortura o al dolor. Prueba salvaje. Jacob sabía muy bien que si no lo experimentas tú mismo, nunca conocerás el miedo a la muerte inminente. En su juventud, no tenía miedo de morir, como cualquier otro joven de sangre caliente, y solo cuando realmente llegó el momento descubrió cuánto temía no poder vivir. Capítulo 20. Vamos a poner a prueba la imaginación de un esclavo, ¿de acuerdo? La fría voz de Jacob sonó en los oídos de Decker, que en ese momento estaban completamente inexpresivos. Jacob dijo, ya te lo dije, estás arrodillado en la misma posición que yo antes, así que inmediatamente pudiste imaginarlo intuitivamente ya que una vez tuviste ojos, y estás más familiarizado con este lugar que cualquier persona dentro de esta habitación. Los ojos de Jacob brillaron cuando dijo, apunta con el dedo índice derecho hacia la celda de cristal de Pegham. La mano derecha de Decker de repente se levantó y su dedo índice comenzó a apuntar hacia la celda de cristal de Pegham, y cuando se detuvo, estaba a solo 2 centímetros de la marca. Ajústalo 2 centímetros a la izquierda y apuntarás a la derecha, en el centro de la celda de cristal. Jacob ordenó fríamente y Decker hizo precisamente eso. Mira, ahora sabes exactamente dónde estás arrodillado sin siquiera tener los ojos. No está mal para una imaginación tranquila, diría yo. Jacob se burló fríamente. Decker, por otro lado, tenía pensamientos muy diferentes en este momento. Este humano bastardo es más astuto de lo que imagino. Incluso encontró el truco para usar la gema parásito de grado raro. Decker sintió un escalofrío recorrer su columna porque sabía claramente que la gema parásita solo podía controlar el físico, no el cerebro, pero aún así no debía subestimarse porque incluso sin un cerebro, el cuerpo todavía era lo suficientemente capaz de hablar. Mientras la otra parte supiera qué preguntar y cómo preguntar, fácilmente podrían controlar la celebración, y Jacob estaba haciendo precisamente eso ahora mismo. Jacob rápidamente vio esta ventaja para Parasite Jam, aunque la víctima todavía tenía su libre albedrío y celebración. Todavía no era tan simple porque el cuerpo podría revelar rápidamente lo que estás pensando, siempre y cuando tu cerebro piense en ello. No puedes simplemente apagar tu cerebro, ni puedes controlarlo porque es demasiado imposible. Decker estaba haciendo todo lo posible por no pensar en lo que Jacob quería, pero pase lo que pase, durante un microsegundo, su cerebro pensaría instantáneamente en lo que Jacob preguntaría, y esta ventana era suficiente para Jacob siempre que hiciera la pregunta correcta.
Incluso si Decker controlara su cerebro y eliminara instantáneamente la información, Jacob quería saber que no podía ganarle a su cerebro. Jacob volvió a preguntar, ¿estamos bajo tierra en este momento? Si es así, mueve la mano hacia la derecha. Si no, muévela hacia la izquierda. La mano de Decker se movió rápidamente hacia la derecha. Eso pensé. ¿Hay alguna trampa? Mueve tu mano en el mismo patrón para sí y no. Preguntó Jacob. Quería asegurarse también de este punto. La mano de Decker se movió nuevamente hacia la derecha, lo que significaba que había trampas afuera. Jacob solo suspiró y preguntó, ¿ves? Esto no fue demasiado difícil, ¿verdad? Ahora veamos, recordé claramente la última vez que escuché un sonido extremadamente familiar, el sonido de un libro cerrándose, seguido de un sonido extraño cuando pensé que todavía estaba inconsciente después del proceso de cambio de sangre, pero no lo estaba. ¿Puedo obtener la información que quiero de ese libro? El corazón de Decker no pudo evitar temblar cuando escuchó las palabras de Jacob y trató desesperadamente de pensar en otra cosa, pero ya había pensado en ese libro y su mano se movió hacia la derecha en señal de afirmación. Esto es malo, Decker no pudo evitar pensar con tristeza. Jacob instantáneamente siguió con otra pregunta sin darle a Decker ninguna oportunidad de arruinar esta oportunidad. ¿Está este libro dentro de esta habitación? Si es así, apunta con el dedo en esa dirección y baja la mano si está en tu bolso. El dedo de Decker tembló levemente como si estuviera luchando por el control de su cuerpo mientras la sangre comenzaba a gotear de su nariz, pero Jacob no intentó detener a Decker. Ya obtuvo su respuesta por la acción desesperada de Decker y el más mínimo movimiento de su dedo hacia el lado derecho. Antes no estaba seguro de si su suposición sobre este libro era correcta o no, pero ahora estaba absolutamente seguro de que ese libro estaba dentro de esta habitación y escondido en algún lugar. Solo tenía que encontrarlo ahora. Claro, Jacob se sorprendió cuando vio el dedo de Decker atrapado en un lugar mientras temblaba mientras la sangre goteaba de su nariz y ojos. No pudo evitar maravillarse ante la fuerza de voluntad de Decker. Había experimentado cuán poderoso era este control de Parasite Jam. Incluso él solo podía hacer algo como Decker con la ayuda de ese misterioso hilo de energía, pero Decker lo estaba haciendo sin él. Detener. Jacob sabía que si no detenía la lucha de Decker, podría morir, y Jacob no quería eso por ahora. Pero también hizo más evidente que Decker estaba realmente listo para morir y no tenía miedo al dolor ni a la tortura. Sin embargo, Jacob todavía subestimó la locura de Decker. Continuó intentando mover su cuerpo sin ninguna señal de detenerse. Claramente tenía la intención de suicidarse. Jacob dijo rápidamente, cabeza de cerdo, golpéalo. Cabeza de cerdo, que estaba de pie detrás de Jacob con indiferencia, finalmente se movió y rápidamente abofeteó a Decker hasta dejarlo inconsciente mientras le rompía los dientes. Jacob se quedó sin palabras con el método Peghar, pero sabía que no podía esperar nada de este cerdo musculoso, por lo que solo pudo suspirar impotente y dijo, simplemente tíralo dentro de la celda de vidrio y libera ese líquido azul. Big Head obedeció instantáneamente. Jacob se levantó de su silla con una expresión pesada en su huesudo rostro. Nunca pensó que su primera interacción con Decker causaría tal resultado. Nuevamente reevaluó su visión de este mundo y de Decker. Sin embargo, todavía consiguió lo que quería. Aunque solo era información escrita, no todo el conocimiento de Decker fue suficiente para que Jacob comenzara en alguna parte. Comenzó a golpear las paredes de la habitación para encontrar algún compartimento oculto, ya que estaba familiarizado con este tipo de compartimento. Tuvo muchos de ellos en todo el mundo en su vida pasada. Después de dar vueltas por un tiempo, respiraba pesadamente ya que su salud no era su punto fuerte en ese momento, pero aún así no dejaba de buscar. Finalmente llamó a la escalera, y cuando estaba tocando debajo de la escalera, el sonido de algo hueco resonó en la habitación. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.